Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el magíster Fernando Schwarznavar Claros. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas noches, Fernando, y gracias por estar en el programa. Buenas noches, más bien de mi parte, gracias por invitarnos a un poquito hablar sobre los centros de innovación tecnológica en Cochabamba. Justamente, en esta oportunidad, esta noche, vamos a conversar de la importancia de la innovación tecnológica y más precisamente de los centros de innovación tecnológica denominados CITES, como potenciales socios de las empresas, socios tecnológicos, que permiten vincular un poco las empresas al nuevo conocimiento que se va generando. Para entender la importancia de estos centros como, digamos, proveedores de información, de conocimiento tecnológico y también de acceso a la nueva tecnología que va evolucionando, quizás hay que recordar que sobre toda empresa pesan esas amenazas del tipo: quien no se innova muere y quien no se torna competitivo fracasa. Entonces habrá que dar la importancia merecida a las conclusiones, a los resultados de estudios como los que realiza Fernando en el IESE, para beneficio de nuestras empresas en Bolivia en general y en Cochabamba en particular. Pero vayamos al programa. Y a manera de introducción, Fernando, ¿qué son los CITES? Bueno, en realidad los CITES, por lo que hemos llegado a investigar, hay muchas definiciones, pero quizás la más aceptada es aquella que dice que los CITES son entidades, ya sean públicas o privadas, que tienen la finalidad de promover la innovación, la calidad, la productividad y, por otra parte, más que todo, suministrar información y conocimiento tanto a la producción industrial como a la actividad artesanal. Entonces, en forma concreta, lo que hacen los CITES es brindar control de calidad, asesoramiento, asistencia personalizada y programas de capacitación. Entonces, más o menos ya estamos deduciendo las principales funciones de estos centros de innovación tecnológica CITES. Sí, bueno, en realidad los CITES lo que hacen es hacer que las empresas lleguen a competir tanto en mayor producción, en la mejora de la calidad, hacer de que su producción tenga menores costos, utilicen estrategias de diferenciación, así como el diseño de productos, pero diseños computarizados, ¿no?, con nueva tecnología. ¿Y el propósito principal de los centros de innovación tecnológica? Bueno, ellos más que todo tienen ya un concepto amplio, tienen el propósito de contribuir a fortalecer el tejido empresarial existente y promover sistemas de innovación interempresarial y sistemas de innovación que vinculen la universidad, la empresa y así como también la parte académica, ¿no? Entonces promueven más que todo acceso a tecnología, que es la labor más importante que ellos tienen como factor de desarrollo especialmente. Entonces, fundamental el rol de las universidades, ¿no?, en este contexto. Sí, porque en realidad la fortaleza de los centros de innovación tecnológica es la vinculación que existe entre la academia y la empresa. Entonces, de esa manera, tanto la universidad se abastece de las necesidades de la empresa como la empresa se abastece de la tecnología que le pueda proporcionar la universidad que obtiene mediante la investigación. Bueno, pero existe ya esta suerte de coordinación, porque esa vinculación es lógica, así como nos has explicado, la entendemos perfectamente. Pero sí, ¿cómo realizarla en la práctica? ¿Existe ya una coordinación entre la academia, la industria, los centros de producción, etcétera, etcétera? ¿O es algo que tenemos que desarrollar? Más bien, yo diría que hemos podido, por la investigación que hemos realizado, determinar que todavía es escasa la vinculación entre la universidad y las empresas. Se necesita un mayor impulso
tal como sucede, por ejemplo, en los países desarrollados, en nuestro medio todavía no se ha entendido o no se ha comprendido la necesidad que existe de esa vinculación y del impulso que se pueda dar a sistemas de innovación, que significa la interacción entre universidad, empresa y también organismos financiadores, ¿no? Ya hablando de lo que se llama sistemas de innovación. ¿Cuáles son los factores de éxito de los centros de innovación tecnológica? Bueno, uno de los factores más importantes es más que todo el vínculo que pueda existir entre la universidad y la empresa, así como también la promoción de la normalización, eso quiere decir la adaptación que se pueda hacer hacia normas, especialmente para la producción, por ejemplo, de productos alimenticios, etcétera, que siempre está regido por normas. Entonces, y luego, por otra parte, más que todo, la promoción de nuevas tecnologías. Esos son los factores de éxito que tienen los CITES y que actualmente en nuestro medio se tiene que implementar e impulsar. La labor de los CITES, desde luego, debe tener su impacto, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos, bueno, principalmente los efectos positivos que genera esta actividad que se puede realizar en los centros de innovación tecnológica? El primer impacto que se puede lograr con esta actividad es la mejora de la calidad de vida de las personas y por tanto de las microempresas que son mayoritarias en nuestro medio. Por otra parte, acceso más que todo a mejores oportunidades que se pueda obtener mediante el conocimiento, pero lo fundamental y lo que a nosotros nos interesa es medir mediante indicadores esos efectos, que puede ser, por ejemplo, uno de los indicadores el incremento del ingreso per cápita, por otra parte la participación de las pequeñas empresas en ferias, luego el contacto que puede existir entre las pequeñas empresas o las microempresas y más que todo los agentes exportadores para incursionar a nuevos mercados, ¿no? O mercados externos. La innovación tecnológica, Fernando, digamos, tiene su costo, ¿verdad? Porque normalmente el acceso a la tecnología se nos dice que es caro. Entonces yo creo que hay otro elemento que va a ir acompañando esta situación de la necesidad de innovarnos tecnológicamente hablando, pero también la posibilidad de que exista un sustento. Tú hablabas de entidades que estén para financiar todos estos aspectos de innovación tecnológica. ¿Hasta qué punto en Cochabamba o en Bolivia nosotros tenemos también acceso a facilidades en crédito, etcétera, etcétera, para adquirir la tecnología innovada? Quizás las investigaciones nos han mostrado que una de las limitantes que existe en nuestro medio para las pequeñas empresas es el acceso al crédito, eso es indudable. Pero sin embargo, una iniciativa o una propuesta que existe es la formación de los sistemas de innovación que trata de vincular a través de un modelo que vincula cuatro componentes, ¿no? Uno de los primeros componentes, como ya habíamos dicho, es la academia, que está constituido, por ejemplo, por los centros de investigación, por otra parte las empresas, tenemos también el gobierno y por otra parte los financiadores, ¿no? Son 4 hélices que podemos considerar que forman parte del nuevo modelo de los sistemas de innovación. Y a través de esa actividad coordinada de esos 4 componentes podemos hacer de que se trabaje en forma coordinada y de esa manera se lleve a cabo una ciudadela del conocimiento o quizás hablar un poquito más allá de una economía del conocimiento. ¿Hay CITES funcionando en Bolivia? Sí, tenemos varios CITES, a través tanto CITES impulsados por la iniciativa privada como también CITES impulsados por los municipios y por el mismo gobierno, que en este momento se conocen con el nombre de Centros de Innovación Productiva, no así tanto como Centros de Innovación Tecnológica, ¿no? Entonces, sí tenemos en nuestro medio, por ejemplo en Cochabamba, tenemos un CITE que es de confecciones, que se dedica especialmente a desarrollar
mejoras en las capacidades tanto de los operarios como de los propietarios de las unidades productivas, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen más que todo es ofrecer talleres formativos, cursos especializados, si así se requiera, por ejemplo, y prestación de servicios con el alquiler de maquinaria o equipos que ellos tengan en sus ambientes, ¿no? En Cochabamba me comentabas, esto estaba a cargo de Soboce, ¿verdad? Exacto. Ahora con la dinámica que existe en el mercado, eso está a cargo de una fundación, pero actualmente sigue funcionando y su campo de acción es el área de confecciones, ¿no? Entonces es donde, por lo menos en nuestro medio, se ha desarrollado más esa actividad, ¿no? de los CITES. ¿En qué regiones del país hay ya un mayor avance de la presencia, la participación de los centros de innovación tecnológica? Bueno, la investigación nos ha llevado a determinar que es en la ciudad de La Paz donde ha existido una mayor diversificación de los centros de innovación tecnológica, porque hay sitios de joyería, hay sitios de madera, sitios de confecciones, y pensamos nosotros que lo ideal es de que esta actividad de los CITES se pueda diversificar a otras áreas, a la agroindustria, a la industria y demás, porque su propósito es más que todo transferir conocimiento con especialmente la utilización de maquinaria y nueva tecnología que está viniendo y que tiene que ser parte o entrar al proceso de producción en las empresas. Bueno, la participación en todo este aspecto, en todo este ámbito de innovación tecnológica, la participación del gobierno, políticas estatales claramente definidas son definitivamente importantes, ¿verdad? Entonces, en el caso, digamos así, de Bolivia, ¿qué políticas gubernamentales existen para apoyar a los centros de innovación tecnológica? Bueno, a través del gobierno, a través de Pro Bolivia, lo que se trata de hacer es impulsar la creación de los centros de innovación tecnológica. Su propósito mismo de Pro Bolivia es el cambio de la matriz productiva mediante lo que se llama la producción artesanal, tenemos la manufactura, por otra parte la industria y la actividad agroindustrial. En varios de los documentos que hemos podido encontrar, el gobierno a través de Pro Bolivia impulsa la creación de los centros de innovación tecnológica, así como también los centros de innovación productiva. Esa es incluso una de las políticas más importantes que nuestro gobierno está desarrollando en cuanto a los centros de innovación tecnológica. Bueno, yo creo que se comenta, seguramente es Vox Populis, que la tecnología, digamos, implementada en este momento en las empresas, en la industria boliviana, en términos generales, es obsoleta. Entonces, de ahí quizás la importancia de innovarse tecnológicamente. Pero, ¿cuáles son los caminos que podrían facilitar, podrían permitir, digamos, esta innovación? Porque no es fácil, hemos dicho, la tecnología es cara, no es barata. Y muchos empresarios que tampoco tienen una cultura, digamos así, de atreverse a cambiar, a veces son muy prudentes y no se deciden, por ejemplo, a hacer, digamos así, a invertir más plata para innovarse tecnológicamente. Sí, eso es cierto, ¿no? Entonces, en nuestro medio es que, aparte de innovación, no tiene un apoyo tanto de la empresa privada como del gobierno. Pero sin embargo, nosotros consideramos, y de acuerdo a modelos que se han visto en otros países, esta actividad de la innovación es coordinada. Eso significa, por ejemplo, que en cuanto a innovación de tecnología se puede delegar especialmente la investigación a las universidades, a los centros de investigación, a los centros de innovación, para que se investigue y se determine las mejores técnicas de producción que pueda adoptar la empresa, ¿no es cierto? Entonces, esto es un trabajo coordinado, no es un trabajo aislado que tienen que realizar las empresas, sino también ellas deben buscar un apoyo
parte de la investigación y por tanto de esa manera es un beneficio mutuo que puedan obtener las instituciones si realizan un trabajo coordinado. Sabemos que no es difícil realizar trabajos coordinados, pero sí se necesita un esfuerzo, ¿cierto? Entonces un esfuerzo de parte de los involucrados en la parte de la producción y del desarrollo académico para que se lleve a cabo, por ejemplo, una economía del conocimiento y el emprendimiento, la innovación, la competitividad, que son aspectos que actualmente en nuestro medio son muy importantes porque nosotros no podemos depender de la explotación de los recursos que se acaban, por ejemplo, recursos no renovables, sí, pero debemos impulsar la economía del conocimiento porque eso tiene mucho futuro y es que muchos países, están, especialmente los desarrollados, están viviendo de eso, ¿no? Ellos no tienen recursos que puedan explotar, pero sí tienen conocimiento que impulsan y ellos se desarrollan a través del trabajo coordinado, ¿no? Entonces, entre instituciones y su sistema de innovación es bastante fuerte. Y de esa manera ellos salen adelante y nos venden prácticamente equipos y tecnología, ¿no? Que sale especialmente de la investigación y del trabajo coordinado entre las empresas e instituciones. Bueno, el uso racional, Fernando, el uso racional de los recursos no renovables ahora es una obligación. Entonces, ¿qué quiere decir uso racional? Es decir, tener la menor cantidad posible de desperdicios, ¿no? De residuos. Entonces, en ese campo también la tecnología seguramente nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Sí, sí. En este caso, por ejemplo, existe tecnología para el aprovechamiento de residuos sólidos, también para el aprovechamiento de residuos líquidos y también de la remoción de residuos que existen en el aire. Eso es en cuanto, por ejemplo, a la tecnología medioambiental, que es toda una ciencia y que actualmente es parte del estudio de los centros de saneamiento ambiental que nosotros tenemos en nuestro medio también, en la Universidad cuenta, y que lo que se hace es desarrollar en esos centros la tecnología para la remoción de contaminantes y monitorear, por ejemplo, la contaminación que existe en esas tres fuentes, ¿no? De acuerdo a tu investigación, ¿conoces alguna experiencia práctica de algún país de avanzada donde estos centros de innovación tecnológica sí ya funcionan y realmente tienen el impacto que se desea? Sí, hemos podido ver, por ejemplo, que este modelo de los centros de innovación tecnológica viene desde España y ha sido desarrollado especialmente en el Perú, donde existen una gran cantidad de centros de innovación tecnológica en diferentes áreas, tanto por ejemplo en la parte de desarrollo software, en madera, en curtiembre, en confecciones, y entonces la gama es variada. Su función, como habíamos manifestado antes, es tratar de, más que todo, fortalecer a las pequeñas empresas, que son las mayoritarias, y que a través de la capacitación o a través de la enseñanza se facilita especialmente conocimiento del uso de maquinarias, de equipos y demás a la gente, ¿no? O sea, los pequeños productores especialmente. En esos países, estos emprendimientos son más públicos, es decir, estatales, o son más privados. En este caso tienen mucho apoyo del gobierno, ¿no? Son públicos. Entonces hay toda una, en el Perú sucede que hay un impulso siempre del ministerio para tratar de impulsar la creación, normar el funcionamiento de los centros de innovación tecnológica o innovación productiva. En nuestro medio también se da, ¿no? Pero no es tal como está sucediendo, por ejemplo, en el Perú o en el mismo España, ¿no? Entonces es otra característica. Cada país tiene sus propias características y el impulso que puedan darle a esta parte de la economía del conocimiento, ¿no? Considero yo que de todas maneras el impulso hacia la innovación, etcétera, etcétera, es parte de las políticas estatales, ¿no? Un país define el rumbo, un país tiene claro el destino, a dónde quiere apuntar, y es importante, digamos, pensar en políticas estatales cada vez más claras, también en el ámbito de lo que significa
la producción, el manejo de las industrias y finalmente la innovación tecnológica, ¿verdad? ¿Cuáles serían las conclusiones que podemos rescatar del estudio que has realizado en torno al accionar de los centros de innovación tecnológica? Hemos podido verificar a través del trabajo de campo que hemos hecho que este modelo CITE lo que hace es facilitar el conocimiento en cuanto a la tecnología, fundamentalmente, la parte de comercialización y gestión de la producción en pequeñas empresas. Al mismo tiempo, por las encuestas que hemos realizado, es que participan especialmente en los centros de innovación tecnológica estudiantes de nivel secundario, universitarios, que tienen edades comprendidas entre 20 y 30 años, la mayor parte son mujeres especialmente, y son capacitadas especialmente en cuanto a la confección de jeans, de ropa deportiva, de blusas. Sin embargo, aún así, se ha podido determinar también que existen algunos obstáculos, ¿no? Tales como, por ejemplo, ellos tienen, por ejemplo, los textiles importados, es un obstáculo grande que se presenta para la producción de confecciones, el contrabando, la ropa usada o la venta de ropa usada y la capacidad reducida de planta que tienen. Entonces no tienen acceso a mercados que piden una mayor cantidad de producción, ¿no? Entonces, quizás esas son las conclusiones más importantes a las que hemos podido arribar con la investigación. Y algunas recomendaciones seguramente debe haber también sí, algún consejo, alguna recomendación. Sí, el trabajo en realidad nos ha llevado a establecer de que aquellas industrias o aquellas empresas, por ejemplo, que no buscan asesoría o no buscan, por ejemplo, el trabajo coordinado con los centros de investigación o centros de innovación tecnológica o innovación productiva, presentan una situación de vulnerabilidad económica en el tiempo. Entonces, por tanto, es imprescindible, o podríamos decir, es necesario de que las pequeñas empresas busquen innovar y ser más competitivos en el transcurso del tiempo. Por otra parte, otra recomendación importante es de que estos centros de innovación tecnológica o innovación productiva deben diversificarse en diferentes áreas, no solamente concentrarse en la parte de confecciones, sino incursionar en la parte de agroindustria, en la parte de la curtiembre, de la madera, etc. Y asimismo, los participantes de estos cursos a nosotros nos han, mediante la encuesta, hemos determinado que existe la necesidad de que no solamente se deben brindar cursos de capacitación en cuanto a confección, sino también debe existir cursos en cuanto a la parte de mercadotecnia, ventas especialmente, y especialmente en cuanto a la parte de gestión o manejo de las pequeñas empresas que requieren los microempresarios, ¿no? Bueno, definitivamente un campo inmenso, ¿no?, de la innovación tecnológica, donde la innovación tecnológica puede aportar su granito de arena. ¿Cuál es el estado de situación de la Universidad Mayor de San Simón con respecto a centros de innovación tecnológica? Bueno, la universidad en realidad en este momento su trabajo es más académico. No olvidemos que toda universidad siempre tiene que cumplir una tercera función. No solamente es la parte de la enseñanza, la investigación, sino también la transferencia de la tecnología. Por tanto, es necesario de que la misma universidad impulse la creación de entidades de innovación o entidades de transferencia de tecnología. Si bien los centros de innovación tecnológica que en este momento nosotros tenemos son privados, pero corresponden a fundaciones, pero pienso que la universidad como tal debe impulsar la creación de centros de transferencia de tecnología que pueden tener diferentes denominaciones, ya sea por ejemplo organizaciones de transferencia de tecnología o centros de innovación universitaria o demás, ¿no es cierto? Pero su papel tiene que ser transferir a las empresas lo que se ha investigado, ¿cierto?, en cuanto al desarrollo de tecnología. Por supuesto de que acá es necesario también, como habíamos manifestado antes, un trabajo coordinado, y sabemos que eso
según lo que hemos podido determinar, no es fácil hacer o tomar conciencia especialmente a las pequeñas empresas de la necesidad que existen de que ellos lleguen a innovar para que posteriormente puedan desarrollarse e impulsar el aparato productivo. Problemas no faltan, pero todos concentraditos en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado en el programa. Estimados televidentes, hoy conversamos con el magíster Fernando Suaznavar Claros, docente investigador del IESE, alrededor de la innovación tecnológica y particularmente de los centros de innovación tecnológica, los denominados CITES. Algo que todavía nosotros en nuestro medio estamos tratando de implementar, de desarrollar, etcétera, etcétera. Trabajo por delante, mucho. Así que ánimo, con entusiasmo a seguir trabajando y a seguir rescatando los conocimientos que podemos generar desde la Universidad Mayor de San Simón. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.